No estás en la lista de invitados, los mecánicos no entran, vete, dijo mi cuñada en su boda, mientras que mi suegra se reía, así que cancelé el banquete y suspendí su matrícula universitaria. 30 minutos después me llamó llorando. Me llamo Germán, y soy mecánico. Siempre lo he sido y siempre lo seré. Es un trabajo honesto, y soy muy bueno en él. Pero aprendí por las malas que no todos lo ven así. Todo comenzó hace unos 3 años, cuando conocí a Paula, mi esposa. Ella es de esas mujeres que iluminan cualquier lugar, inteligente, decidida y no tiene miedo de ponerte en tu lugar. Nos conocimos en mi taller, ella me llevó su auto para arreglarlo ya que tenía fallos, mientras lo reparaba ella hablaba conmigo, me sentía bien porque no era una chica clasista, de esas que no te hablan porque eres mecánico, pero Paula al contrario era muy amable y una hermosa persona, así que después de eso le pedí el número y empezamos a salir. A Paula nunca le importó que fuera mecánico. Ella trabajaba en finanzas corporativas, viajando por reuniones importantes, pero siempre decía que mi trabajo era más genial porque yo de verdad arreglaba cosas. Nos casamos un año después, y la vida era buena. Bueno, casi buena. Había un problema, su familia. La primera vez que conocí a la mamá de Paula, Beatriz, y a su hermana menor, Vanessa, pensé que todo había ido bien. Paula me había advertido que Beatriz podía ser un poco intensa, pero no me preocupé. Soy un tipo amigable, y pensé que los conquistaría. Fuimos a su casa a cenar, un lugar elegante en las afueras con un césped impecable y una lámpara de araña en el comedor. Beatriz me recibió con una gran sonrisa, y Vanessa, que tenía como 22 años en ese momento, parecía bastante agradable. Era habladora, me preguntaba sobre mi vida, mis pasatiempos, esas cosas. Pensé, esto va de maravilla. Entonces llegó la pregunta que lo cambió todo. Entonces, Germán, dijo Beatriz, inclinándose hacia adelante con una copa de vino en la mano, ¿a qué te dedicas? Sonreí, orgulloso como siempre. Soy mecánico. Arreglo carros, camiones, cualquier cosa con motor. Lo hago desde que era niño, lo aprendí de mi papá. El silencio cayó como una losa. La sonrisa de Beatriz se quedó congelada, como si alguien le hubiera dado pausa a su cara. Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par, y miró a su mamá. Paula, que estaba sentada a mi lado, me apretó la mano por debajo de la mesa, pero no le di importancia. Estaba acostumbrado a que la gente se sorprendiera, no todos esperan que un tipo con camisa de botones diga que trabaja en un taller. Mecánico, repitió Beatriz, con un tono que no supe cómo interpretar. Soltó una risita, de esas que son más burlonas que divertidas. O sea, ¿arreglas carros en un taller lleno de grasa? Sí, dije, manteniendo el tono ligero. No es glamoroso, pero paga las cuentas, y me encanta. Interesante, dijo Beatriz, con una sonrisa que parecía una mueca. Tomó un sorbo largo de vino, sin quitarme los ojos de encima. Vanessa se removió en su asiento, incómoda, pero no dijo nada. Paula intentó cambiar de tema, pero el daño estaba hecho. Desde ese momento, la actitud de Beatriz cambió. Empezó a lanzar indirectas, al principio sutiles, pero dolían. Germán, ¿no te cansas de toda esa suciedad?, preguntó más tarde, arrugando la nariz. Digo, debe ser difícil mantenerte limpio. Vanessa no se unió a las burlas, pero tampoco me defendió. Solo se quedó ahí, picoteando su comida, mirándome de vez en cuando como si fuera un rompecabezas que no entendía. Paula también lo notó, y en el camino a casa, estaba furiosa. Lo siento mucho, Germán, dijo, apretando el volante. Mi mamá a veces es tan arrogante. Cree que cualquiera que no trabaje en una oficina es inferior. No pasa nada, dije, aunque sí pasaba. He lidiado con cosas peores. Paula me tomó de la mano. Tú vales 1000 veces más que ella. No dejes que te afecte. Intenté no dejar que me afectara. Pero la actitud de Beatriz no se quedó en esa cena. Durante los meses siguientes, cada vez que la veíamos, encontraba la manera de sacar mi trabajo a relucir y hacer que pareciera que yo era un pobre diablo trabajando en un basurero. Me preguntaba cosas como, Germán, ¿nunca has pensado en volver a estudiar, sabes, para una carrera de verdad? O contaba historias sobre los hijos de sus amigas, que eran abogados o médicos, siempre con esa mirada presumida, como comparándolos conmigo. Vanessa,
por otro lado, era diferente. Después de esa primera cena, empezó a escribirme mensajes, actuando como si fuéramos grandes amigos. Me preguntaba cómo estaba, me mandaba memes, incluso me invitó a tomar café. Al principio, pensé que solo estaba siendo amable, tal vez tratando de compensar la grosería de su mamá. Me decía cosas como, a mí no me importa que seas mecánico, Germán. Es súper cool que seas tan bueno en algo. Lo agradecí, o al menos eso creía. Paula estaba contenta de que su hermana se estuviera acercando a mí, así que seguí el juego. Entonces, unos 6 meses después de esa primera cena, Vanessa soltó la bomba. Empezó a hablar de sus planes para la universidad, estaba estudiando mercadotecnia, pero el dinero estaba escaso. Beatriz tenía algunos ahorros, pero no eran suficientes para la matrícula, y Vanessa no quería pedir préstamos. Me miró con esos ojitos de súplica y dijo, Germán, me da pena pedirte esto, pero, ¿podrías ayudarme con la matrícula? Solo por un semestre o 2, hasta que resuelva las cosas. Me quedé de piedra. O sea, ni siquiera éramos tan cercanos, y ahí estaba, pidiéndome miles de pesos. Pero ella siguió, diciendo cuánto me admiraba, que no le importaba mi trabajo como a su mamá, que me lo iba a devolver algún día. Debí haber dicho que no, pero no lo hice. Parte de mí quería demostrar que no era solo un mecánico grasiento. Quería que Beatriz y Vanessa vieran que era más de lo que pensaban. Además, pensé que ayudarla facilitaría las cosas con la familia de Paula. Así que acepté. Empecé a pagar la matrícula de Vanessa, configurando pagos automáticos desde mi cuenta. No era barato, pero había estado ahorrando durante años, y mi taller iba bien. Vanessa estaba feliz, agradeciéndome sin parar, llamándome su héroe. Paula no estaba muy contenta cuando se lo conté, pensaba que Vanessa debería arreglárselas sola, pero no me lo reprochó. Eres demasiado bueno, Germán, dijo. Solo no dejes que se aproveche de ti. Por un tiempo, todo parecía estar bien. Vanessa mantuvo su actitud amistosa, y Beatriz, aunque seguía siendo una arrogante, dejó de ser tan directa con sus insultos. Pensé que tal vez me había ganado un poco de respeto. Entonces llegó la boda. Vanessa se comprometió como un año después con un tipo llamado Diego. Lo había conocido un par de veces cuando arreglé su carro, un BMW ostentoso que claramente amaba más que a nada. Era de esos tipos que creen que son mejores que todos, siempre hablando de su trabajo en finanzas y sus contactos. No me caía bien, pero me callé por el bien de Vanessa. Unos meses antes de la boda, Vanessa me llamó. Estaba estresada, diciendo que los costos de la boda se estaban acumulando. Germán, me da pena pedirte más ayuda, dijo con voz dulce, pero, ¿podrías cubrir el banquete, y tal vez una parte del salón? Significaría muchísimo para mí y para Diego. Debí haber dicho que no. Ahora lo sé. Pero en ese momento, todavía estaba tratando de mantener la paz. Pensé que si ayudaba con la boda, tal vez Beatriz y Vanessa por fin me verían como familia, no solo como el mecánico. Así que acepté. Pagué todo el banquete, comida, bebidas, todo, y también puse una parte para el salón, un lugar elegante en el centro. Me costó una fortuna, pero Vanessa estaba tan agradecida, o al menos eso fingía. Eres el mejor, Germán, dijo. No sé qué haría sin ti. Paula no estaba feliz con esto tampoco. Ya le estás pagando la universidad, dijo. ¿Y ahora también su boda? Te está usando. Es tu hermana, dije. Solo quiero ayudar. Paula negó con la cabeza. Es mi hermana, pero tú eres mi esposo. No dejes que te pisotee. Me quedé con sus palabras, pero no di marcha atrás. Ya me había comprometido, y no quería causar drama. La boda estaba programada para un sábado en junio, y Paula no iba a poder asistir, tenía un viaje de trabajo importante que no podía reprogramar. Se sentía fatal por eso, pero le dije que no se preocupara. Yo nos representaré, dije, intentando sonar animado. Comeré suficiente pastel por los dos. El día de la boda, me puse mi mejor traje, manejé hasta el lugar y estacioné mi camioneta en el lote. Me sentía bien, la verdad. Había gastado un montón de dinero para hacer ese día realidad, y estaba deseando ver a Vanessa feliz. Tal vez, solo tal vez, Beatriz hasta me agradecería por una vez.
Entonces todo se fue al carajo. Caminé hasta la entrada, donde una mujer con una lista estaba revisando nombres. Le di el mío, y ella revisó la lista, frunciendo el ceño. Lo siento, señor, dijo. No está en la lista. Debe ser un error, dije, manteniendo la calma. Soy el cuñado de la novia, ¿puede revisar otra vez? Lo hizo, pero su expresión no cambió. No hay ningún Germán. Lo siento, pero no puedo dejarlo entrar sin invitación. Empecé a sentir un mal presentimiento, pero pensé que solo era una confusión. ¿Puede llamar a Vanessa? Ella lo aclarará. La mujer dudó, pero asintió y habló por su auricular. Unos minutos después, Vanessa bajó las escaleras, vestida con su traje de novia, con Diego y Beatriz detrás de ella. La saludé con la mano, esperando que se riera y le dijera a la organizadora que era un error. Pero la mirada en su cara no era amistosa. Era, de vergüenza. Diego me vio primero y soltó una carcajada burlona. Oye, pero si es el mecánico, el que arregla mi carro, ¿qué hace en mi boda? Se me cayó el estómago. Miré a Vanessa, esperando que lo corrigiera, que dijera, es de la familia, Diego, cállate. Pero no lo hizo. En cambio, cruzó los brazos y dijo, ¿quién eres? No estás invitado. Parpadeé, pensando que había oído mal. Vanessa, ¿qué demonios? Soy Germán, pagué la mitad de esta boda. No se inmutó. No sé de qué hablas, dijo, con voz fría. No estás en la lista. Los mecánicos no entran aquí. Vete. Beatriz, que estaba detrás de ella, soltó una risa llena de desprecio. Diego se unió, pasando un brazo por los hombros de Vanessa y diciendo, vamos, amor, volvamos con los invitados de verdad. Se dieron la vuelta y se fueron, todavía riéndose, dejándome ahí parado como idiota. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por un segundo, solo me quedé ahí, repitiendo sus palabras en mi cabeza. Los mecánicos no entran aquí. Después de todo lo que había hecho, pagar su universidad, cubrir su banquete, su maldito salón, ella fingía que ni siquiera me conocía. Y Beatriz, esa bruja presumida, se reía en mi cara. La rabia empezó a hervir, caliente y afilada. No iba a dejar que esto quedara así. No esta vez. Saqué mi celular y llamé a la empresa de catering. Había tratado con ellos directamente, así que me conocían. Soy Germán, dije, con la voz temblando pero firme. Cancelo el banquete para la boda de esta noche. Retiren todo. El tipo al teléfono sonaba confundido. Señor, el evento ya empezó, ¿está seguro? Completamente seguro, dije. Yo pagué, y se acabó. Ciérrenlo. Luego llamé al banco y cancelé los pagos automáticos para la matrícula de Vanessa. Me tomó unos minutos pasar por el sistema automático, pero dejé claro que no habría más dinero para su universidad. Cuando colgué, me temblaban las manos, pero sentía una extraña calma. ¿Querían humillarme? Bien. A ver cómo les gustaba cuando su perfecta boda se derrumbara. Estaba a medio camino de mi camioneta cuando mi celular sonó. Era Vanessa. Casi no contesto, pero quería escuchar qué tenía que decir. Germán, ¿qué demonios hiciste?, gritó, con la voz quebrada. Me acaban de decir que el banquete está cancelado, la comida, las bebidas, todo se fue, ¿cómo pudiste hacerme esto? Me reí, y se sintió bien. ¿De verdad vas a hacerte la víctima? Me dijiste que no era bienvenido en tu boda. Me llamaste mecánico como si fuera un insulto. Después de que pagué tu universidad, tu banquete, tu maldito salón, tuviste el descaro de actuar como si no fuera nada. No lo dije en serio, lloró, pero podía escuchar la mentira en su voz. Solo, no quería que Diego pensara que, le dije. ¿Que tu cuñado es un simple mecánico? Eres patética, Vanessa. Me usaste, y se acabó. Empezó a sollozar, suplicándome que lo arreglara, pero colgué. No me importaba. Por primera vez, sentía que había recuperado algo del poder que intentaron quitarme. Subí a mi camioneta y manejé a casa, todavía temblando un poco. La imagen de Vanessa, parada allí en su vestido de novia, fingiendo que no me conocía, se repetía en mi cabeza.
Y la risa de Beatriz, esa risa cruel que me atravesó como un cuchillo, no se me iba. Pero lo peor era Diego, con su sonrisa de superioridad, diciendo, él que arregla mi carro, ¿qué hace en mi boda? Cada palabra era como una bofetada, y yo, idiota, había pagado para que ese imbécil tuviera su día perfecto. Cuando llegué a casa, me tiré en el sofá y traté de calmarme. La casa estaba silenciosa sin Paula. Ella seguía en Londres, probablemente en alguna reunión importante, y yo no quería molestarla con esto. No todavía. Sabía que cuando le contara todo, se pondría furiosa, pero también me preocupaba que defendiera a su hermana. Paula siempre había sido protectora con Vanessa, incluso cuando no se lo merecía. ¿Y si pensaba que me había pasado al cancelar el banquete? ¿Y si me decía que debía haberlo dejado pasar? No. No iba a dudar de mí mismo. Lo que hice estuvo bien. Vanessa se lo buscó. Beatriz se lo buscó. Y Diego, bueno, él solo era un idiota que se metió en el camino. Al día siguiente, mi celular volvió a sonar. Era Vanessa, otra vez. Pensé que llamaría para seguir suplicando, pero esta vez su tono era diferente, puro veneno. ¿Cómo te atreviste?, gritó. Me llamaron de la universidad. Dijeron que los pagos están cancelados, que no puedo seguir estudiando si no pago la matrícula. Me estás arruinando la vida, Germán. Yo te estoy arruinando la vida, dije, casi riendo de lo absurdo que sonaba. Tú te lo buscaste, Vanessa. Me humillaste, me negaste frente a tu esposo y tu mamá, y ahora quieres que sienta lástima por ti. No funciona así. Estaba bajo presión, gritó. No sabía qué hacer. Él es importante, ¿ok? No quería que pensara que mi familia pobre, corriente, la interrumpí. Porque eso es lo que piensas de mí, ¿verdad? Que soy un don nadie porque arreglo carros. Pero déjame decirte algo, yo gano mi dinero con sudor y trabajo honesto. Tú no tienes nada sin mí, y ahora lo estás descubriendo. Por favor, dijo, y su voz se quebró otra vez. No puedo pagar la universidad sola. Mamá no tiene el dinero, y Diego, él no va a ayudarme con esto, te lo suplico, Germán, perdóname. No sabía lo que hacía. Me daba vergüenza decirle a Diego que mi cuñado es un mecánico, terminé por ella. Sigue diciendo la verdad, Vanessa. Al menos ten el valor de admitirlo. Sí, está bien, me daba vergüenza, gritó, entre sollozos. Pero no es justo que me castigues por eso, necesito terminar mi carrera, por favor, no me hagas esto. Me quedé en silencio un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Una parte de mí quería ceder, no porque ella lo mereciera, sino porque siempre he sido el tipo que arregla las cosas, el que ayuda. Pero luego recordé su cara en la boda, la forma en que me miró como si fuera basura. Recordé la risa de Beatriz, el desprecio de Diego. Y supe que no podía volver atrás. Vanessa, dije, mi voz firme, si quieres terminar tu carrera, trabaja. Consíguete un empleo, paga tus cuentas. Yo no soy tu banco. Y no vuelvas a llamarme. Colgué, y esta vez no sentí ninguna duda. Bloqueé su número y el de Beatriz, por si acaso. No quería escuchar más excusas, más llanto falso. Estaba harto. 2 días después, Paula llegó de su viaje. La fui a buscar al aeropuerto, y en cuanto la vi salir con su maleta, sentí una mezcla de alivio y nervios. No le había contado nada por teléfono, solo le dije que había un problema en la boda. Quería explicárselo en persona, cara a cara, para que entendiera por qué hice lo que hice. Cuando llegamos a casa, nos sentamos en el sofá con una taza de café. Paula me miró, con esos ojos que siempre parecen ver más allá de lo que digo. Bueno, Germán, dijo. Cuéntame qué pasó. Y no te guardes nada. Respiré hondo y le conté todo. Desde el momento en que llegué a la boda y me dijeron que no estaba en la lista, hasta la humillación de Vanessa, Diego y Beatriz riéndose en mi cara. Le conté cómo cancelé el banquete y los pagos de la universidad, y las 2 llamadas de Vanessa, primero llorando y luego gritándome. No omití nada, ni siquiera mi propia rabia, mi dolor por sentirme traicionado. Cuando terminé, Paula se quedó callada un momento, mirando su café.
Luego puso la taza en la mesa y se cubrió la cara con las manos. Dios mío, murmuró. No puedo creer que hicieron eso. Lo siento si piensas que me pasé, dije, mi voz baja. Pero no podía dejar que me trataran así. No después de todo lo que he hecho por ellos. Paula levantó la cabeza, y sus ojos estaban encendidos de furia. ¿Qué te pasaste, Germán? Ellos se pasaron. ¿Cómo se atreven a tratarte así? Tú pagaste la mitad de esa boda, estás pagando la universidad de Vanessa, y te echan como si fueras un desconocido. Me sorprendió su reacción. Había esperado que estuviera molesta conmigo, que defendiera a su hermana. Pero en cambio, estaba de mi lado, y eso me dio un alivio que no sabía que necesitaba. Vanessa siempre ha sido egoísta, dijo Paula, levantándose y caminando de un lado a otro. Pero esto es otro nivel. Y mamá, riéndose en tu cara, es inaceptable. Estoy tan avergonzada de ellas. No quería meterte en esto, dije. Sé que es tu familia, pero, tú eres mi familia, me interrumpió, girándose hacia mí. Tú eres mi esposo, Germán. Lo que te hicieron a ti, me lo hicieron a mí. No puedo creer que Vanessa tuviera el descaro de humillarte y luego llorarte para que lo arreglaras, y mamá. Siempre ha sido una snob, pero esto es demasiado. Se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Hiciste lo correcto, dijo, más tranquila. Cancelaste el banquete, cortaste los pagos, fue duro, pero se lo merecían. Nadie te va a tratar como basura, no mientras yo esté aquí. Sus palabras me llenaron de una calma que no había sentido en días. Por primera vez, sentí que no estaba solo en esto. Paula no solo me entendía, sino que estaba conmigo, al 100%. Luego de eso, Paula decidió no volverme a relacionarme con su familia, no quería que volvieran a humillarme y a burlarse de mí, y desde ese día no volví a saber nada de mi suegra ni de mi cuñada, y siento que está mejor así. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentado en mi taller, tomando un descanso entre un cambio de aceite y una alineación. Paula está en casa, planeando un viaje que haremos juntos el próximo mes. Nuestra vida no es perfecta, pero es nuestra, y la construimos con trabajo, amor y respeto. Beatriz y Vanessa son solo un eco ahora, un recordatorio de lo que pasa cuando dejas que el orgullo y el prejuicio te cieguen. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que no importa lo que hagas o quién seas, mecánico, doctor, lo que sea, tu valor no lo define la opinión de los demás. Y si alguien te hace sentir menos, no les des el poder de seguir haciéndolo. Yo recuperé el mío, y no hay mejor sensación que esa. Suscríbete para más historias diarias.